Bueno, les voy a mostrar un poquito de repaso de qué relación tiene el Estado con la economía, ¿no? Principalmente, el Estado siempre reguló e incluso fomentó las relaciones entre capital-trabajo. ¿Sí? Recuerden que los estados son estados capitalistas porque están vinculados a sociedades capitalistas porque existe esta relación básica entre capital y trabajo. ¿Sí? Pero el Estado no solo regula, ¿sí? Vimos con Marx que el Estado eh, garantiza que esta relación se reproduzca porque si no hay trabajo, no hay capital, no hay capitalismo, ¿no? Tiene que evitar que estas clases sociales se destruyan mutuamente porque si no la sociedad capitalista no se reproduce y estaríamos en otra situación, ¿no? Ahora bien, el Estado capitalista también cumple un rol de actor económico. Esta es la idea que más o menos estuvimos viendo en clase, ¿sí? Eh, Hay una cuestión, incluso se debate hasta el día de hoy entre los economistas, si el Estado debe intervenir o no en la economía. Es una discusión esta muy larga y, como vemos, muy actual. Ven en la imagen, ver la mano del Estado interviniendo en la producción, en la circulación de mercancías, etc. Y se ha provocado todo un debate que es el Estado versus el mercado, ¿sí? Si hay una economía de mercado sin Estado que puede regularse sola. Eso es un poco la idea que viene, ahora vamos a ver, del librecambismo, ¿sí? O se puede generar un Estado que un poco a la Hegel, vamos a ver que no tan así, pero que un poco genere cierta justicia social, y ahora vamos a ver cómo, a partir de regular la economía. Igual, esa justicia social, vamos a ver que en realidad este estado que se llamó estado de bienestar, que duró alrededor de 40 años, y algo queda, alguito queda, estaba basado en cierta visión de la economía. Ahora vamos a ver de qué se trata, es lo que estuvimos viendo en clase, recuerden que estamos repasando. El liberalismo clásico o el librecambismo postula un poco la fórmula de Adam Smith, ¿no? Si cada individuo persigue su propio interés egoísta, se genera un beneficio para todos. Es un poco lo que estuvimos viendo de que existe un individuo llamado demanda y otro individuo llamado oferta, que se encuentran en un lugar que es el precio de equilibrio, ¿no? Y que oferta y demanda se equilibran solas, entonces se regulan solas, por más que oferta sea egoísta porque quiere eh, vender lo más caro que pueda y demanda también sea egoísta porque quiere comprar lo más barato que se pueda, se encuentran en un precio de equilibrio armónicamente y de alguna manera el Estado no sería necesario. Esto de alguna manera está en contra de lo que dice Hobbes, ¿no? Que si tenemos dos individuos egoístas se matan, hay guerra de todos contra todos. En este caso no, en este caso habría armonía, equilibrio de mercado, ¿no? Esas curvas que ustedes vieron con la Profeba de oferta y demanda, que se encuentran en ese precio de equilibrio, es más o menos eh, la lectura que hace el librecambismo de cómo funcionaría la sociedad sin Estado, ¿no? Más allá de que Smith decía que el Estado tenía que estar, hay posturas que sostienen que cuanto menos Estado, mejor. Este librecambio entra en crisis, ¿sí? Eh, Va a entrar en crisis como vimos en la crisis del 29, ¿sí? Tiene un antecedente, no lo vimos, esto no lo voy a tomar, que es la Primera Guerra Mundial, donde entra en crisis, hay una crisis monetaria, las monedas se respaldaban en oro y el patrón en oro entra en crisis, pero también cae de alguna manera el Estado que garantizaba este libre cambio que es Inglaterra, porque Inglaterra era la gran compradora de, la gran vendedora y compradora de materias primas. Vendedora de productos manufacturados y compradora de materias primas. De hecho, era nuestra gran compradora cuando nuestra crisis económica o el modelo agroexportador argentino se cae, cuando Inglaterra ya no puede comprarnos más. Bueno, las economías nacionales fueron hundidas por la guerra, ¿no? Y se dieron cuenta, eh, o mejor dicho, empezaron a aplicar ante una crisis de demanda, ahora vamos a ver eso, políticas deflacionarias para activar sus economías. ¿Qué significa esto? Empezaron a restringir su oferta, ¿sí? El problema es que cuando restringían la oferta, ¿sí? Lo que ocurrió fue que la demanda también se restringía. Eso es lo que vimos en clase como el círculo vicioso, que se va a ver en
la crisis del 29, donde hay una crisis de demanda agregada. La demanda agregada, recuerden que es la suma de todas las demandas, ¿sí? de esos Juanes y Juanas de demanda que piden bienes y servicios en una economía nacional. Bueno, hay una crisis de demanda, la gente no compra. Entonces se produce lo que decía antes, este círculo vicioso. Las empresas al vender menos bajan sus costes, para bajar sus costes emplean menos trabajadores, o bajan salarios. Al emplear menos trabajadores o bajar salarios, había menos poder de consumo, entonces se compran menos productos, menos bienes, menos servicios. Al comprar menos productos, las empresas vuelven a bajar sus costes buscando ser atractivos para los compradores, pero los compradores tienen menos dinero para comprar, y así hasta que explotó la economía norteamericana y explotaron todas las economías de Occidente, incluso la nuestra. ¿Sí? Ahora, lo que se descubre es que el único país que no sufre la crisis del 29 es un joven país creado durante la Primera Guerra Mundial, que es la Unión Soviética. A través de un sistema de planes quinquenales, que es una planificación estatal de la economía, que se da cada quinquenal, viene de 5 cada 5 años, se va consolidando como potencia industrial. De hecho, Argentina copia un poco esto, los primeros planes de industrialización. El primer plan de Perón se llama primer plan quinquenal, un poco remitiendo a la planificación estatal de la Unión Soviética. Eso no quiere decir que Perón sea soviético, ni comunista, ni mucho menos, pero sí había una visión de tratar de copiar al modelo que había sido al menos exitoso, sin volverse comunista, ¿no? Sin pasarse al bando, sin abandonar el mundo occidental y capitalista, ¿no? Entonces las principales potencias del capitalismo toman este ejemplo de la Unión Soviética y a su manera rediseñan sus estados como planificadores de la economía. Es decir, la economía ya no es el juego autorregulado del mercado. No, Estados Unidos con el New Deal y también Alemania con el nazismo. El nazismo fue de alguna manera una planificación más orientada hacia la industrialización militar que a mejorar el salario de los trabajadores, dar cierta beneficencia, ciertas mejoras sociales, etc. ¿Sí? Esto que se llamó el New Deal, ¿sí? Fue, de alguna manera, el padre de ese New Deal es un presidente norteamericano llamado Franklin Roosevelt, ¿no? Tenía un lema que era el de asistencia social, recuperación y reforma, ¿no? ¿Qué significa esto? Asistamos a la población, ¿sí? Mejoremos sus ingresos para que la demanda agregada, es decir, el consumo, crezca. Esto va a generar una recuperación, ¿sí? Y eso va a implicar, para que esto funcione, una reforma del Estado y una reforma de la economía norteamericana. Entonces es una gran batería de políticas públicas. ¿Qué significa la política pública? Lo que el Estado hace. Es decir, que el Estado empieza a gastar. El gasto del Estado comienza a ser la base de la motorización de la economía. ¿Sí? Surge esta idea de Estado de bienestar y los 30 años gloriosos del capitalismo. ¿Qué hacía el Estado? Bueno, el Estado al gastar metía dinero o mejoraba los salarios reales de la población y eso subía el consumo. Si subía el consumo, subía la oferta, se producía más y todos ganaban, ¿no? Los capitalistas ganaban más, la inversión se estimulaba y de nuevo crecían los salarios compraban de vuelta más cosas y eso estimulaba la inversión. Todo esto funcionó muy bien durante 30 años hasta que entró en crisis en la década del 70, pero eso no nos importa. Esto es un poco basándose, después va a haber un economista que va a teorizar todo esto que se llama Keynes, en 1936 publica un libro que se llama La teoría de la ocupación, el interés y el dinero, y justamente plantea este círculo virtuoso de cuando yo estimulo la demanda. Si el Estado estimula la demanda aumentando los ingresos de las personas, estas consumen más. Si hay más consumo, hay mayor producción. Es un juego donde todos ganan, ya que suponen salarios altos para que aumenten las ganancias de los capitalistas. Para generar salarios altos, estos deben surgir de las negociaciones entre el empresariado, el Estado y los sindicatos. Quiere decir que el Estado va a aparecer como garante para que los empresarios no bajen los salarios, porque si bajan los salarios pueden volver a la situación inicial, ¿no? Eso en algún sentido genera una situación que nosotros vimos que son los ciclos del capitalismo. Llega un momento que la ganancia del capitalismo tiende a estancarse y lo que suelen hacer precisamente como de alguna manera una forma instintiva las empresas es esto de reducir la oferta bajando costos, pero esto genera un círculo vicioso como vimos y una recesión que puede perjudicar al capitalismo. Entonces el Estado se encarga en una gran medida de sostener, como vimos, esa relación básica. Y acá aparece algo que yo les dije que prestaran mucha atención, que es un precio que para Keynes es fundamental en la economía, para que la economía marche,
¿Qué es el precio del salario? ¿Sí? Para los librecambistas el salario es un precio más que se define por la oferta y la demanda. Para Keynes no. El salario no se define por oferta y demanda. El salario es de alguna manera un precio que se define por el juego de estos tres actores, el empresariado, el Estado y los sindicatos. Es decir, es un precio político clave para que la economía no se estanque. Entonces es clave es clave el accionar del Estado mediante los salarios precisamente para la reproducción del capitalismo. Como verán, de alguna manera el Estado no solo regula la relación capital-trabajo, sino que en esa regulación hace que el capitalismo no solo no se destruya y sobreviva, sino que además siga siendo productivo. Esa es la idea un poco de lo que tratamos de ver en clase. Trato de sintetizarlo lo más que pueda por el día de mañana.